1.072 de ellos son casos completamente recuperados. Yo soy uno de esos 1.072. El doctor Ramón Nieves es uno de esos 1.072 que ya fuimos víctimas del COVID y ya, gracias a Dios, y estamos recuperados, gracias a Dios. De 1.626, 1.072 recuperados. En este momento hay 466 casos activos, es decir, 466 personas en proceso de recuperación, entre moderados, leves, asintomáticos y graves. Eso es importante que se sepa. 466 casos activos, entre leves, moderados, graves y asintomáticos. Lamentablemente, dentro de toda esta cifra, ¿no?, de estos 1.626 compatriotas, bueno, tristemente hay que reportar 44 fallecidos desde que comenzó la pandemia en nuestro estado. Y un dato curioso, 759 femeninas y 867 hombres. Atención, hombres, que los hombres nos las damos de fuertes, de muy machotes, que a nosotros no nos pasa nada. Fíjense, la mayoría de los casos ha afectado al sexo masculino. Y un dato también muy importante, de estos 1.626, 71 personas provienen de otros estados. La mayoría de ellos provienen del norte del estado Táchira por la cercanía que hay con el Hospital Centinela del Vigía, los que están en la atendida y en esos sectores, y también hay otros casos que vienen de Santa Bárbara del Zulia o de Caja Seca, bien sea para la Cheula o bien sea para el Hospital Centinela del Vigía. Así que son 71 casos que han venido de otros estados. Estos datos quería compartirlos con ustedes porque nosotros no podemos seguir subestimando al COVID. Más bien por el contrario, hay que luchar. Y el presidente Nicolás Maduro ha estado permanentemente hablando de la importancia de la producción en pandemia. Y él decía, producción y prevención no tienen contradicción, ¿no? Y por eso quise invitar y pedirle a la compañera Rosa Peña, al compañero Carlos Peroso, a los compañeros de las distintas organizaciones gremiales que nos puedan acompañar para que comencemos a hablar de un conjunto de factores que necesariamente tienen que ser evaluados. La constitución de los consejos productivos de trabajadores como un espacio para la construcción de la clase trabajadora productiva y no de la clase trabajadora asalariada. Ayer lo decía el profe Pedro, creo que él está ya conectado también. Me gustaría que volvieras, Pedro, si puedes ahora en un momento, intervenir sobre la importancia de construir la conciencia de la clase trabajadora, porque la clase trabajadora tiene un papel fundamental en la construcción de nuestra soberanía para derrotar la guerra económica, para dignificar a la clase trabajadora, pues hace falta también una clase trabajadora consciente. Y nosotros lo decíamos, hacíamos citas del libro denominado La Revolución Traicionada, escrito por León Trotsky, donde llamaba a la clase trabajadora a incrementar sus capacidades productivas para poder incrementar también sus aspiraciones reivindicativas, que no podía ser una relación inversamente proporcional. Nadie puede plantearse disminuir la capacidad productiva para incrementar sus reivindicaciones. Hay que incrementar las capacidades productivas para que paralelamente sus reivindicaciones y sus beneficios sean incrementados. Y por eso hoy, bienvenidos mis queridos compañeros, porque del sector trabajador hay mucha tela que cortar, hay muchos elementos que construir, hay trabajo que hacer para fortalecer esa hermosa ley del trabajo que promulgó nuestro comandante Hugo Chávez. Hay que trabajar en las reglamentaciones, hay que trabajar con un conjunto de instituciones. Saludamos al INCRED Media, que veo que está escribiendo, que están conectados y que, bueno, todos y todas son sumamente importantes dentro de la construcción de una política reivindicativa que se ponga del lado de la clase trabajadora y no del lado del patrono, que es una de las quejas que siempre nos ponen nuestros hermanos
trabajadores, luchadores y combatientes. Y quisiera pues comenzar este espacio de intercambio de ideas de la clase trabajadora en medio de la guerra económica, donde los sueldos y salarios han sido golpeados por la especulación, por la guerra económica y por la indiferencia también a quienes no les interesa entrar en el aparato especulativo, porque al final de cuentas son los que le sustraen el fruto del trabajo a nuestros hombres y mujeres luchadores de esta patria. Por eso es importante que nosotros rescatemos la Asamblea Nacional para poder rescatar la capacidad adquisitiva, para poder nosotros de alguna forma darle efectos suspensivos a todas esas acciones que nos han golpeado producto del bloqueo. Son necesariamente instancias para proteger a los trabajadores. Yo creo que la única instancia, y es una opinión muy particular, que ha emitido algún decreto, alguna normativa, algún factor de protección para los trabajadores en este país en medio de esta guerra económica, en medio de esta situación, ha sido el presidente Nicolás Maduro con el decreto de inamovilidad laboral. Nosotros no vimos de la Asamblea Nacional, mientras pidieron sanciones contra Venezuela, no vimos, por ejemplo, alguna medida de protección para los trabajadores, alguna medida de protección para los docentes, solamente el presidente Nicolás Maduro. Por eso es importante abrir el debate, discutir, construir factores para reivindicar a los trabajadores, pero también para construir una nueva sociedad productiva. Quiero darle la bienvenida a nuestra compatriota, hermana, luchadora Rosa Peña, quien es parte de esa hermosísima experiencia de los trabajadores y trabajadoras de la empresa Alinan Food, que ha sido una empresa de control obrero. Esa sí es una empresa completamente de control obrero. Es una empresa que abandonaron en nuestro país, que una transnacional, bueno, dejó a la deriva por andar conspirando contra la revolución y simplemente dejó al abandono a sus trabajadores. Y los trabajadores decidieron ponerse al frente y rescatar esa empresa. Yo creo que es importante, Rosa, que nos cuentes esa experiencia y también tu experiencia como parte de la clase trabajadora, que ahora, como parte del Partido Socialista Unido de Venezuela, vienes ejerciendo desde esa vicepresidencia de la clase trabajadora del PSUV. Quiero saludar al compañero Cristian Goyo. Cristian, saludos al equipo de INSACEL por todo el apoyo que han estado brindando. Yo los he visto muy activos a Cristian Goyo y a todo el equipo de INSACEL que permanentemente han estado acompañándonos en los distintos foros. Enviamos un saludo también al compañero Rubén Chávez, a los compatriotas de la misión Robinson, a José Gregorio, que está conectado también, a la candidata, nuestra diputada futura, Niloa Delgado, que está conectada desde la casa del partido, haciendo también el trabajo de organización. Y bueno, a todos y todas. Quiero darle la palabra de inmediato a nuestra querida hermana Rosa Peña para que nos comente esa hermosa experiencia de la clase trabajadora que lucha y que combate desde el Estado de Mérida. Adelante, Rosa. Habilite el micrófono, por favor. Ajá, ya tiene Rosa el micrófono habilitado. Adelante, Rosa. Veo que está conectado también el compatriota Johnny Peña del Ministerio del Trabajo, a nuestros hermanos trabajadores y trabajadoras de Tromerca. Saludos a todo el equipo de Tromerca, a nuestros hermanos trabajadores del Estadio Metropolitano. Saludos a los trabajadores del Museo de Ciencia y Tecnología. También un abrazo para todas y todos ustedes, a los compatriotas de Guardianes del Alba. Saludos a los compatriotas Guardianes del Alba, a todos los trabajadores y trabajadoras
de la Contraloría del Estado Bolivariano de Mérida, a la Contralora Limar Betancourt, que siempre está activa con nosotros. Jorge García, saludos Jorge, ya estamos pendientes para incorporar el tema de ciencia, tecnología y telecomunicaciones, estamos activos con eso. El camarada Josan Serrano, también saludos. Bueno, no sé si ya está conectada Rosita. Adelante, Rosa, te escuchamos, hermana. Ok, ¿me escucha? ¿Allí tengo buen audio? Sí, te estamos escuchando. Perfecto, buenas tardes, camarada. Buenas tardes a todos los participantes de este foro. Sí, como usted lo mencionaba, Alina Food, empresa bajo la gestión obrera en nuestra estado Mérida y a nivel nacional, 100% con rol obrero. Bueno, esta fue una experiencia donde nosotros como clase trabajadora podemos decir que existió la conciencia de clase. Esta empresa, pues, transnacional, como usted lo mencionaba, se fue el país y no, pues, subestimó a nosotros como clase obrera. Sí, y ellos decidieron abandonar porque ellos apostaron al saboteo que tenía para nuestro Estado. Sin embargo, allí asumimos y sin las reuniones con de clase decidimos tomar las riendas. Cual no ha sido fácil, pero tampoco posible. Y nosotros hemos trabajado con conciencia en tener esta empresa. Hoy podemos decir que está aquí, estamos haciendo nuestra proceso como administración para la producción, comercialización de todos los productos. Con esto, nosotros hemos demostrado que como clase presentar. Ahí está. Ahí está. Bien, Rosa, no importa, desconecta la cámara y solamente en audio para poder que salga mejor el audio y haya menos peso en la transmisión, por favor. Okay. Le escuchamos, adelante. Ok, sí, como les venía comentando, 5 años bajo la gestión obrera, seguimos en batalla, tenemos que mencionar la importancia que es recuperar nuestra Asamblea Nacional ahorita el 6 de diciembre, en vista que lo que pudimos visualizar con esta derecha, desde que se montó, que ellos era planificando consolidar una ley donde ellos reasignaban las empresas que estaban bajo un empoderamiento de los trabajadores. Nosotros no podemos permitir, no lo lograron, de hecho no lo lograron, pero nosotros como trabajadores conscientes, por eso vamos a la batalla de la recuperación de esta Asamblea Nacional, porque no podemos seguirle dando espacio a ellos a ocasionar daños a la patria. Si vamos también, la conciencia de clase de todos los sectores está presentada. La importancia que tenemos como clase trabajadora es primordial, es fundamental, y hemos demostrado, sí, la claridad que tenemos en todos los sectores, porque podemos mencionar también que tenemos el compromiso que tiene el sector salud, nuestros héroes, heroínas del sector salud, que están allí batallando, luchando día a día en cada entidad de salud para respaldar y apoyar y atender a nuestros merideños y a nuestro pueblo en esta pandemia que hemos sufrido. Bueno, gracias a Dios, a la gestión de nuestro presidente, ya llegó esta vacuna, ya tenemos otra esperanza y visión de que vamos a pasar este escenario que estamos viviendo. Y Jason, como lo vengo planteando, nosotros como clase trabajadora estamos comprometidos en todos los sectores. ¿Sí? En el agroalimentario también tenemos que decir, hay mucha clase trabajadora comprometida, clara, del papel fundamental que tenemos como trabajadores en cada espacio. Y ahorita con el enlace o con la confianza y la herramienta que nos dio nuestro presidente de consolidarnos como CPT, Consejos Productivos de Trabajadores y Trabajadoras, es una herramienta fundamental, ya que nuestra ley constitucional de los consejos productivos de trabajadores nos da facultades y atribuciones que no existían, ¿sí? Que es fiscalizar y controlar, tener
esa herramienta para nosotros tener el pleno control y seguimiento de toda la producción que nosotros generamos en cada entidad de trabajo. Porque también tenemos que decir que que hay empresarios, y hay empresarios que están con el pueblo, que están con nuestra revolución, que creen en nuestro país, en aumentar todo lo que es el aparato productivo, pero también tenemos empresarios que apuestan a tumbar a nuestro gobierno, a querer que se vaya nuestro presidente, y no lo van a lograr, porque para eso estamos nosotros los trabajadores en nuestros espacios. Y este Consejo Productivo de Trabajadores tiene en esa facultad controlar, visualizar y reportar todo lo que es la producción. Nosotros como Consejo Productivo de Trabajadores podemos decir si un empresario se está prestando a un boicot. Nosotros podemos decir, mire, y reportar, mire, esta empresa está bajando la producción y no nos justifica por qué. Nosotros podemos decir, tenemos conocimiento para dónde se va. Entonces, esas son cosas que han creado problemas o que le ha creado molestia al empresario, ¿sí? Pero sin embargo hemos estado allí y están allí nuestros consejos productivos de trabajadores. En el estado de Mérida tenemos ahorita 78 CPT constituidos, en los cuales estamos atendiendo en conjunto con el Ministerio del Trabajo, ¿sí? Con la Procuraduría, porque al nosotros fortalecer y estos trabajadores prepararse, reportar comprometidamente, siendo claros en el objetivo que tenemos como Consejo Productivo de Trabajadores, también son víctimas de aquellos fascistas, por decirlo así, el empresario fascista, son víctimas de ellos y han querido involucrarlos en diferentes situaciones para poder silenciarlos, para poderlos, digamos, también tener una metodología como sacarlos de las entidades de trabajo, porque a ellos no les conviene ser, digamos, vigilados, fiscalizados por la misma clase trabajadora. Nosotros como trabajadores, como Consejo Productivo de Trabajadores, sabemos, conocemos día a día y cada espacio del aparato productivo de nuestra entidad. Nosotros más que nadie sabemos cómo se genera la producción, hasta dónde somos capaces de producir, para dónde se puede ir nuestra producción. Si nosotros somos también capaces de detectar si este empresario está generando el boicot o no. En cambio, cuando no existía un CPT, ellos hacían lo que querían, y fue cuando nos generaron escasez, es cuando nos generaron el alto costo, pero sin justificar nada. Pero como el CPT ahora también tiene esa facultad de visualizar y fiscalizar hasta la estructura de costos, es lo que ha generado una molestia. Pero, sin embargo, a pesar de todos los ataques que ellos nos han generado, sigue la clase trabajadora clara, comprometida en su puesto de trabajo. Es importante que, sumado también a estos consejos productivos de trabajadores, debemos decir que el CPT es el pionero e inicial de los cuerpos de combatientes, ¿sí? Todo está engranado uno a los otros. ¿Cuál es la función del cuerpo de combatientes? Defender y garantizar la protección de las líneas de producción y de nuestro lugar de trabajo. Este cuerpo de combatientes se subdivide en dos. Nosotros vamos a garantizar que las líneas de producción no se paralicen, y a su vez como cuerpo de combatientes vamos a defender nuestra entidad de trabajo para que no sea paralizada por ningún motivo en el momento de cualquier ataque, en el momento de cualquier amenaza que pueda afectar nuestra producción, ¿sí? Todo en conjunto estamos muy comprometidos y vamos avanzando y vamos a la meta de consolidar CPT en todas las entidades de nuestro estado. Gracias. Hay un tema que muy poco se profundiza, ¿no? Y que muy pocas personas se identifican dentro de la lucha de clase. Hay quienes no se identifican en la lucha de clase ni como patrono ni como trabajador, sino que solo dicen, si yo no trabajo, no tengo con qué comer. No se identifican como asalariado
o como pagador. Sin embargo, en esta lucha en la que, bueno, no es distinto de combatir los señores feudales contra los siervos, no es distinto de los grandes empresarios contra los trabajadores prácticamente esclavizados. Hay nuevas formas de esclavización en el momento moderno y presente, que requiere que la clase trabajadora comprenda un factor de conciencia. Y los CPT, que para mí es una herramienta bellísima que nos lleva verdaderamente a construir esa conciencia de clase, de la clase trabajadora, que nos invita no solo a producir para poder identificarnos dentro de esta lucha de clases entre los que trabajan y los que son parásitos de la economía, sino ser parte de un proyecto que defiende su familia, su ingreso, su trabajo, su esfuerzo, que es la clase trabajadora, pero que además le incorpora un factor adicional, que es la defensa de la patria, a través de la incorporación de los CPT dentro de los cuerpos de combatientes, a través de la incorporación de los CPT en la revisión de las estructuras de costo, para que la guerra económica no sea un factor exponencial del incremento de los precios de los productos de nuestro pueblo. Son elementos importantes que ustedes están llevando adelante dentro de la batalla y que nos permiten a nosotros decir, hay que darle a los CPT, a los trabajadores, instrumentos de protección, instrumentos que les permitan a ustedes poder fortalecer sus propuestas y que no venga el patrono, que sí se sabe como patrono dentro de la lucha de clase y sabe que un trabajador organizado representa un peligro para sus intereses esclavistas y que ustedes organizados como trabajadores representan un factor de esperanza para encontrar instrumentos de liberación y de construcción de reivindicaciones a la clase trabajadora. Por eso para nosotros es importante esa participación. Adelante, Rosa. Se cayó la conexión con Rosa. Adelante, Rosa Peña. Sí, Jason. ¿Me escucha? Ajá. Perfecto. Ajá. Adelante. Ok, sí. Iniciamos porque tenemos diferentes formas organizativas dentro de las entidades de trabajo en este momento. Ahorita nosotros contamos con los que son los delegados de prevención, como es los consejos productivos de trabajadores y las organizaciones sindicales, ¿sí? Sabemos que como delegados de prevención ahorita juegan un papel fundamental, una tarea fundamental con esta pandemia, que ellos son los garantes y tienen la facultad de velar de que se cumplan todas las medidas de bioseguridad dentro de las entidades de trabajo y que todos los trabajadores sean protegidos en el momento de nosotros asistir a la jornada laboral, sea como productivo, generando una producción o prestando un servicio en todos los escenarios. Las organizaciones sindicales, sabemos que ellos tienen su facultad en el tema de los derechos laborales, contractuales, contrataciones colectivas, todo lo que tenga que ver con esas remuneraciones a los trabajadores. Y ahorita el papel fundamental que juega los CPT, pues como usted lo decía, es un tema de fiscalización para proteger al pueblo directamente con el control y seguimiento. Pero sin embargo, estas tres organizaciones de la clase trabajadora trabajan de la mano, ¿sí? Porque todos somos corresponsables de la producción, pero cada uno con su respectiva atribución, ¿sí? Y su facultad. Nosotros en conjunto hemos hablado y hemos impulsado y hemos sido, digamos, pioneros de informar eso. No podemos decir que voy a discutir una contratación colectiva si genera una paralización de una planta de producción. Tenemos que estar conscientes que debemos producir y después de producir, pues vamos a conversar con este empresario, ¿sí? ¿Y cómo trabaja de la mano? La organización sindical en este momento trabajamos en conjunto con el CPT, porque el CPT se encarga de la producción, ¿sí? De todo el tema del aparato productivo, ¿sí? Y como decimos, yo me encargo de la producción y el delegado de prevención con las medidas de bioseguridad, ¿sí? Todos en conciencia estamos conscientes de que la principal es la producción, ¿sí? La producción sí, ciertamente tendremos algunos trabajadores que tal vez
viven con esa visión que si a mí lo que me importa es mi quincena o mi semana de trabajo, pero no son mayoría, ¿sí? Existe la mayoría consciente del papel fundamental que jugamos ahorita en el país, que jugamos no, que representamos en el país, que es el aparato. En vista de todas estas medidas ilegales que han generado nuestra patria, nosotros sabemos que en nuestras manos está la producción para que la comida y el alimento llegue a cada uno de nosotros, los venezolanos, llámese trabajadores, poder popular, a cada hogar, a cada familia, ¿sí? Y por eso decimos que en conjunto estamos trabajando para impulsar la producción en nuestro estado Mérida. Hablando de producción, como también generando un servicio, porque tenemos también la clase trabajadora que han sido heroínas y héroes de nuestro estado, el sector transporte. Por ejemplo, en nuestro estado han querido generar un caos con el sector transporte y ahí han estado los trabajadores de Tromerca, los trabajadores conscientes de las líneas de transporte prestando un servicio para que cada quien pueda llegar a una entidad de trabajo. Del aparato productivo de nuestro estado. ¿Sí? Aparte del tema salarial, también hemos debatido y lo hemos discutido. Sabemos que ahorita el tema de inflación, el tema todo nuestro salario se ha desvanecido, pero ha sido consecuencia de estas sanciones, de esta inflación inducida que generó y buscó fue la derecha, desde el momento que asumió nuestra Asamblea Nacional en el 2016, el 5 de enero del 2016. Y sin embargo ahí estamos dando la batalla, produciendo, consciente, ahorita se está haciendo el debate, estamos impulsando y llevar ante esa instancia ya recuperada con nuestros diputados, el reforzar aún más lo que es la clase trabajadora, la protección de los trabajadores, el compromiso. Tenemos una ley muy amplia, que es nuestra Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras, que firmó nuestro comandante Chávez en el 2012, que es muy amplia, ¿sí? Y hay cosas allí que queremos mejorar, que queremos impulsar, pero no lo vamos a lograr mientras esté esta derecha en el poder. Por logrando la nueva asamblea vamos a generar propuestas, vamos a seguir impulsando lo que es el aparato productivo. Pero sí decimos desde esta comisión y todos los gremios que hemos venido trabajando, unificando todos estos criterios y organizaciones de los trabajadores, que lo principal que debemos defender es la producción en nuestros espacios productivos. Lo primero que debemos defender es nuestros espacios en los centros de salud, en nuestro centro de trabajo, sea el que sea donde nosotros hacemos vida, Jason. Yo quisiera también hacer un comentario, Rosa, sobre la importancia de la producción, ¿no? Ahora, adentrándonos un poco dentro del factor producción, cuando uno habla los factores de la producción, ¿cuáles son los factores de la producción? La escuela clásica, la escuela tradicional dice que los factores de producción son tierra, capital y trabajo. Cuando dicen trabajo, es la clase trabajadora. La tierra generalmente son los activos. Y uno dice, bueno, y el capital es el recurso invertido, ¿no? Sin embargo, hay unos conceptos que han venido desarrollándose y que han incorporado dentro de los factores de la producción un cuarto factor. La clásica solo tiene 3 factores: tierra, capital y trabajo. Generalmente el trabajo es la clase trabajadora, generalmente el capital lo tiene el dueño de la empresa, generalmente la tierra es del dueño de la empresa. Pero la empresa puede tener mucho capital, puede tener mucha tierra, pero si no tiene la fuerza de trabajo no puede producir. Por eso es la importancia de la clase trabajadora. Pero una cosa que me parece interesante
las nuevas teorías que han venido surgiendo es que hay un cuarto factor de producción que equilibra un poco las cosas, porque los patronos tienen capital y tienen tierra, y los trabajadores tienen su fuerza de trabajo y tienen una cosa que se llama conocimiento, ciencia, tecnología, saber. Y es muy lógico, porque usted puede tener, por ejemplo, voy a hablar del café, usted puede tener una tierra en Santa Cruz, puede tener el recurso, pero si no tiene el trabajador, no va a producir café. Y teniendo el trabajador, pero si el trabajador no tiene el conocimiento, no sabe producir el café. Por lo tanto, el conocimiento también es parte de esa tarea de los consejos productivos de trabajadores. Reforzar el conocimiento, ese saber. Los trabajadores que saben, que conocen su zafra, conocen su tarea, conocen su misión, que la conoce mucho mejor el trabajador que el dueño de la empresa, y que a veces son pagados por debajo de su propia capacidad. El plusvalor, la plusrenta que genera ese trabajador por su conocimiento no está tipificada dentro de los factores de producción. Y a mí me gustaba mucho la posición tanto de José Gregorio como del profe Pedro ayer, porque conversando con el compañero Jesús Faría, entendemos que tiene que haber conciencia de la clase trabajadora para dar un salto. No importa si la empresa es de un privado, lo que sí importa es que en la empresa haya conciencia de la clase trabajadora, de la capacidad que tienen para incrementar el aparato productivo y para ellos también saberse valorados en su esfuerzo. Por eso siempre es importante hablar de este tema, y por supuesto quisiera, Rosa, que tú misma le des la posibilidad de compartir a algunos de los compañeros que están con nosotros para que tú misma le des el pase y que ellos también puedan opinar acerca de estos factores. Yo propongo que nosotros incorporemos también el conocimiento como uno de los factores que deben ser determinantes a la hora del cese de una relación laboral. Y ya tú vas a ver cómo a más de un trabajador no lo van a poder despedir, porque su conocimiento es uno de los factores de producción que forman parte del patrimonio de las empresas. Y verás que vamos a encontrar muchísimas reivindicaciones para nuestros trabajadores. Adelante, Rosa, y por favor, vamos a darle el pase a varios de los compañeros que quieren intervenir en la tarde de hoy. Cuando ponía la tormenta, no me escuchaban cuando hablaba. Ahora sí te escuchamos. ¿Me escucha? Perfectamente. Ay, no, pero... Te Sí, escuchamos, pues, pero... Jason, como usted lo viene comentando con el tema de los trabajadores también en el sistema de protección, nosotros desde la vicepresidencia en conjunto con el Ministerio del Trabajo, en este caso la Inspectoría del Trabajo, es bueno hacer de saber a todos que hemos iniciado el despliegue, ¿sí? Para proteger a los trabajadores y hacer valer su derecho, en vista que en tiempos de pandemia existieron muchos despidos arbitrarios, ¿sí? Y con la nueva inspectora, con el director está el doctor Johnny, con los procuradores, hemos realizado el despliegue y se han incorporado, se han reintegrado nuevamente a su puesto de trabajo muchos trabajadores que fueron despedidos a nivel del Estado, y dándole esa protección, dándole esa respuesta inmediata que tanto esperaban. Era como una deuda social que teníamos con ellos, que estaban paralizados. Y sin embargo, se ha venido haciendo el trabajo. También estamos impulsando la formación mediante los delegados de prevención, reforzando todo lo que es sus facultades, atribuciones, la responsabilidad que tienen, el compromiso que tienen para garantizar la protección de bioseguridad en cada espacio de trabajo. También hemos hecho un encuentro con los consejos productivos de trabajadores, Jason, que es importante que también lo sepan. Lo hicimos hace, creo que 2 semanas. Tenemos la programación previa para Alberto Adriani, para formar a los consejos productivos con cada uno de los organismos competentes, como es SUNAGRO, como es Contraloría Sanitaria,
como es comercio, todos los entes que tengan que ver con el aparato productivo, irlos formando para tener, como decir, cada funcionario, un funcionario en cada entidad de trabajo y así avanzar. Y vamos dándole respuesta también a ellos en todos sus requerimientos, porque hay mucha disposición, hay mucha conciencia dentro de cada espacio productivo. Y allí vamos a ir formando. También vamos a activar, bueno, vamos a reactivar aún más acción a los trabajadores. Vamos a irlo formando mediante el SET, ¿sí? Vamos a crear todo lo que es formación ideológica de nuestro partido, el sector, el tema de formación de la escuela de los trabajadores. Mediante Procuraduría también los vamos a formar y vamos a ir avanzando, retroalimentando todo ese conocimiento, porque como usted mismo lo decía, lo que es el aparato productivo, nosotros como trabajadores lo conocemos más que nadie. Más, como usted mismo lo decía, con el empresario. A veces un dueño de empresa va y le pregunta al trabajador cómo se hace esto y por qué es aquello. Porque ellos manejan más que todo el área administrativa, ¿sí? Y dejamos también, hemos tenido claro de que sin trabajadores no hay empresa, pero también si no hay empresa no hay trabajadores. Por eso es un trabajo en conjunto, un trabajo que debemos de hacerlo de la mejor manera. Y a veces los empresarios son muy recelosos y es cuando lamentablemente nos atacan como trabajadores y en cualquiera de sus formas organizativas, como lo mencionaba antes. Pero sí vamos avanzando en todo lo que conlleva en garantizar lo que es la producción. Bueno, yo quisiera escuchar también a algunos compañeros. Vi que los compañeros del sistema teleférico del Estado Mérida están conectados. El compañero Jesús Araque del sistema teleférico de Mérida, el equipo del Ministerio del Trabajo está conectado también. Dos grandes emblemas, el teleférico de Mérida, todos nuestros trabajadores. Quisiera, Jesús, que le envíes un saludo a la clase trabajadora desde ese hermoso espacio construido por el comandante Chávez para todos los venezolanos, todo el mundo que quiera venir a visitarnos. Adelante, Jesús, el saludo a la clase trabajadora. Muy buena tarde, camarada Jason. Saludo a todos desde acá de las instalaciones del sistema teleférico. Reivindicando, siempre como usted lo ha dicho, esto fue una obra totalmente hecha en revolución para todos y todas. Bienvenidos acá en todos los tiempos que hemos estado operativos. En estos tiempos, bueno, se sabe y se sobreentiende desde el decreto presidencial del 14 de marzo, está solamente operativo para las áreas de seguridad y operaciones electromecánicos. También es muy importante los puntos que han tocado en todas estas semanas. He estado ahí al pendiente también, en dirección también de lo que es la gerencia, Coronel Moreno. Y bueno, tomando las palabras de la señora Rosa, muy importante también llevar ese punto de lo que es el sentido de pertenencia, seguir adelante y ir entrando en esa lucha, pues. En esa lucha, que hay momentos fuertes, pero que son superables, pues. Se puede ir avanzando y, bueno, mancomunado, tomado de la mano, entonces lograr esos objetivos. Hay momentos difíciles que se pueden sobrellevar, pues, pero lograr todo eso contratiempo. Ya vendrán mejores momentos y, bueno, apoyando en todo lo que es esta etapa y adelante. Esas son parte de la palabra de todo el equipo del sistema teleférico de Mérida y todas las coordinaciones que hacen vida en esto. Gracias, hermano. Un abrazo a todos nuestros trabajadores y trabajadoras del sistema teleférico de Mérida, obra de la Revolución Bolivariana. De verdad que pues, siempre uno se alegra de ver presente a la clase trabajadora. Vi que se conectó la compatriota Jamie Gutiérrez. Jamie también es de la clase trabajadora del sector salud y que han estado dando también, así como ustedes en el teleférico, bueno, cada uno en su sector, ustedes en el teleférico, en el sector turismo, dando una gran batalla, las compañeras del sector salud. Jamie, a ver si nos puedes dar un saludo en nombre de la clase trabajadora, de los trabajadores y trabajadoras
del sector salud en medio de esta gigantesca batalla. Y por favor, ábranle el micrófono a la candidata Niloa Delgado para que también nos mande un saludo apenas termine la compatriota Jamie, para que nosotros también escuchemos. A nosotros nos importa mucho escuchar lo que dicen los sectores. Y bueno, yo quiero invitarlos de una vez a que nos organicemos para lo que va a ser la juramentación del comando de campaña de la clase trabajadora, porque vamos a hacer el acto de reivindicación de todos esos luchadores y luchadoras. No sé si está Jamie todavía conectada. Adelante. No está conectada. Ok, vamos con la compatriota Niloa y por favor, yo quisiera que el profesor Pedro y José Gregorio, después de Niloa, tengan turno al bate, porque el tema que hablamos ayer en materia económica tiene mucho vínculo con lo que estamos hablando el día de hoy, para que conversemos. Adelante a nuestra querida compatriota candidata a la Asamblea Nacional por lista del Estado Mérida, que esta mañana estuvo en un tremendo debate también con las mujeres, un debate internacional, bonito evento que hicimos esta mañana. Saludos, compatriota Niloa. Adelante. Saludos a todas y todas, no sé si me escuchan. Sí, trata de acercar un poco más el micrófono, adelante. Ok, saludos a todas y todos. Déjame calibrar. Ahora sí me escuchas, hermano. Perfectamente, adelante. Hola. Adelante. Saludos, ¿me escuchan bien? Sí, adelante. Bueno, nada, quería hacer algunos recordatorios, sin duda alguna. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Sin duda alguna, nosotros tenemos que hablar del comandante Hugo Chávez cuando se tratan estos temas reivindicativos, ¿no? La Venezuela de ahora, la Venezuela de las leyes de la Revolución Bolivariana, es una Venezuela, encontramos a una Venezuela en donde los trabajadores y trabajadoras han avanzado muchísimo en sus reivindicaciones. Te puedo hablar del sector mujer, por ejemplo. Ahora nosotras tenemos una protección no solamente en el momento de parir. Antes a las mujeres las trataban por el simple hecho de ser mujer y hacer algo tan natural como es aquello de embarazarse y parir como algo distinto, como un desecho. Muchos empleadores en nuestro país no querían tratar con nosotros y mucho menos se escribía incluso en los anuncios de los periódicos que ahora no se hace abstenerse si estás embarazada, ¿no? Y ahora con la Revolución Bolivariana se nos valora como seres humanos capaces, pero además se nos da protección. Una mujer en la actualidad, cuando da luz a sus hijos, tiene protección más allá de su tiempo de resguardo, que tiene que irse a la recuperación posparto, tiene el permiso preparto, luego el permiso por posparto, perdón, y cuando se reincorpora además tiene inamovilidad laboral por 2 años continuos. Se ha hecho en revolución, pero además de eso pasamos más allá, no es solamente la mujer y el bebé, sino se protege también al esposo, a la esposa, al padre, porque se trata de sostener al hogar. Te reconozco como trabajador y trabajadora, te pago tu salario por lo que haces para mí, pero también te valoro más allá como ser humano. Eso solo se hace en revolución. Además de eso, y lo tocábamos esta mañana, pues tenemos permiso para amamantar, se ha generado todo el sistema legal para tener los bancos de lactancia materna en los distintos espacios. Tenemos todavía que avanzar hasta allá. Esperamos que con los consejos de trabajadores también se tome en cuenta la activación de estos espacios donde aún no está en el sistema legal venezolano. Existe. Lamentablemente hemos visto cómo en los últimos 5 años se ha avanzado prácticamente nada en materia legal laboral en el país, bueno, producto de que quienes están al frente de la Asamblea Nacional pues no les interesa esta patria, no les interesa, si no les interesa la patria, mucho menos les interesan los trabajadores y trabajadoras en el país, que somos la mayoría en este país somos trabajadores y trabajadoras de distintos espacios públicos y privados, pero bueno, ahí ya luego del 6 de diciembre pues avanzaremos, rescataremos las cosas que están pendientes, algunas leyes que quedaron engavetadas ahí y trabajaremos en función de seguir fortaleciendo a los trabajadores y trabajadoras, no solo con lo que ellos pueden aportar en el trabajo en general, sino
a rescatar aquel vivir viviendo del que nos hablaba el comandante Chávez. Trabajamos muchas horas al día, también nos formamos porque nos pedía de manera permanente que nos formáramos, estamos totalmente de acuerdo con, pero también atendemos al trabajador y a su familia de manera integral y a la trabajadora, y bueno, de esta manera esperamos nosotros, bueno, está probado que las personas van a dedicarle más tiempo, con más cariño, con más amor, el tiempo que le toque, uno irá a trabajar a cualquiera de los espacios. No sé si quieres que diga algo más sobre otra cosa. Yo quisiera que nosotros comencemos a construir con la clase trabajadora un decálogo de propuestas, que nosotros nos convirtamos también en voceros de la clase trabajadora, porque al final de cuentas, Niloa, nosotros somos hijos de trabajadores. Yo soy hijo de una trabajadora, de un obrero. Tú eres hija de un obrero, una trabajadora. Ninguno de nosotros somos hijos de los asalariados. Vamos a levantar la voz de esos trabajadores y trabajadoras de toda la patria, y especialmente de los de Mérida, para que nos acompañen en esa importante misión de defender a nuestra patria. Tengo aquí una trabajadora que está pidiendo la reivindicación laboral de ella. Miren, yo quisiera escuchar al profe Pedro y pedirle también a José Gregorio que nos dé luces sobre un factor que él coloca ahí en el chat, que es muy importante: la aparición de la figura del teletrabajo a partir del COVID. Y es un trabajo a distancia, sin horarios, sin derechos, sin ningún tipo de reconocimiento dentro de las obligaciones contractuales, y que bueno, que eso también genera distorsiones y que no están tipificados en la ley del trabajo y que deben ser objeto de discusión. Me gustaría escuchar a Pedro y a José Gregorio en esa materia para estar siempre de la mano de nuestros trabajadores. Adelante, profe. Buenas tardes, Jason. Buenas tardes a todos los camaradas. Muy interesante el foro de hoy, es casi una continuación del de ayer. Y pues quiero hacer algunas hipótesis de trabajo para comenzar. La primera es sobre las clases sociales. A nosotros nos han vendido la idea de que hay muchas clases sociales: la clase alta, la clase media alta, la clase media media, la clase media baja. Y eso no es cierto. En realidad lo que hay es una clase explotadora y una clase obrera. Si usted vive de un salario y depende de una quincena, usted pertenece a la clase obrera. Y usted tiene todo el derecho y tiene que tener toda la fuerza y la voluntad para luchar por sus reivindicaciones. Con respecto a las reivindicaciones, justamente ayer hablábamos de la tercera ley de Marx y yo voy a leerla un momentico. Esa dice: los sindicatos trabajan bien como centro de resistencia contra las usurpaciones del capital. Fracasan en algunos casos por usar poco inteligentemente su fuerza, pero en general son deficientes por limitarse a una guerra de guerrillas con los efectos del sistema existente, en vez de esforzarse al mismo tiempo por cambiarlo, en vez de emplear sus fuerzas organizadas como palanca para la emancipación definitiva de la clase obrera, es decir, para la abolición definitiva del sistema de trabajo asalariado. Y ahí ese es un tema muy importante, porque yo estoy oyendo las intervenciones haciendo mucho peso en la producción, pero ese no es exactamente el problema, ya que si el país más productivo del planeta son los Estados Unidos, es el que mayor PIB tiene. El PIB se mide por la producción. Sin embargo, en Estados Unidos la pobreza es galopante. El 50% del ciudadano norteamericano no tiene $1,000 en el banco, y con $1,000 no se vive un mes. Es decir, el 50% de los habitantes de Estados Unidos no tiene un colchón de un mes, o sea, depende de su quincena. Entonces hay una pobreza muy grande de 50 millones de habitantes, es decir, de un 20%. Es decir, que la producción no es garantía de que no haya pobreza en un país. El problema fundamental es el reparto de la producción, cómo se reparte la plusvalía. Y ahí es donde entra la destrucción del trabajo asalariado para convertirlo en trabajo productivo. Los consejos productivos de trabajadores tienen que ir hacia no solamente a producir, sino a ver cómo se reparte
esa producción, cómo se reparte la plusvalía. Y ese yo creo que es uno de los grandes errores que hemos cometido en las empresas que nosotros hemos, digamos, nacionalizado o le hemos dado en la administración a los trabajadores, que los trabajadores no se han convertido en socios de la producción, se han convertido en asalariados de nosotros mismos. Entonces eso es capitalismo de Estado. Nosotros no estamos haciendo la revolución ahí. Tenemos que ir hacia la transformación de los medios de producción, de la transformación del trabajo asalariado por trabajo productivo. Y eso se observa también porque esa crisis del trabajo asalariado no es solamente nuestra, es inclusive también propia del capitalismo. Porque los trabajadores, hay muchos trabajadores o algunos trabajadores que conformándose con su salario son muy poco productivos porque no participan de la producción, no tienen ningún aliciente, no tienen ningún beneficio si producen más, si trabajan más. Entonces eso hace que las empresas sean poco productivas, eso hace que las empresas no tengan un superávit suficiente para poderle pagar a sus trabajadores. En estos momentos que los salarios son bajos, pues el trabajador ahorita piensa es que el gobierno, ¿verdad?, le aumenta el sueldo. Pero ahí hay una trampa, porque si el gobierno en este momento aumenta los salarios, posiblemente aumentaría también los precios y entonces se tragaría exacto, lo que está mostrando. La subida de precios se va a tragar el salario, entonces no hemos hecho nada. Entonces el problema no está tampoco ahí, esa no es la solución. La solución es que vayamos a un sistema de producción en donde el trabajador sea el dueño de la producción, donde él se vea motivado a través de la producción. Tú conoces cómo nosotros hemos trabajado ese tema en el Centro de Investigación en Astronomía, en las siembras que hemos hecho en el OAN. Y no solamente en eso, sino también en las máquinas que estamos produciendo para hacer aceite comestible y aceite para cosmética, donde el trabajador participa en la producción. Y cuanto más produzca, más gana. Y eso lo han entendido y muchas veces ellos han recibido, incluso el año pasado, los trabajadores que hicieron la siembra de papa recibieron un bono que era superior a su sueldo anual. Entonces resolvemos el problema de tener que depender de un aumento salarial de una administración central que además no puede hacerlo porque no tiene los medios. Jason se ríe. Gracias. Muchas gracias, profe. Yo le voy a pedir al profesor Pedro Grima, a José Gregorio, a Johnny y a Rosa que hagamos la próxima semana por esta vía, en la mañana tempranito, un taller para formación de los 78 CPT constituidos. De modo que nosotros podamos comprender el tema productivo, cómo desarrollar escalarmente las capacidades productivas y cómo participar del hecho productivo dentro de la empresa, aun cuando no sea la razón social del lugar donde está trabajando, porque esa experiencia que tienen los compañeros del SIDA es hermosísima. Ellos son investigadores, son científicos, se encargan de estudiar y analizar las estrellas, los planetas, las galaxias y el universo, pero también se dedicaron a sembrar papitas. Sembrando papitas generaron un ingreso y ese ingreso generó una verdadera reivindicación de esos trabajadores. Eso no es mentira, no son utopías, son hechos concretos que han ocurrido y que deben ser ejemplos a seguir también de las empresas, porque todo el mundo cree que el CPT solamente puede incrementar las capacidades productivas dentro del área en la que se desenvuelven. Si son trabajadores de CanTV, entonces solamente si producen más tecnología o más comunicaciones, son más productivos. Y eso es un concepto que hay que romper, porque esos son unos muros invisibles que nosotros tenemos frente a nuestro rostro y no nos permite dar el salto cualitativo para bueno, romper con los viejos esquemas. Antes uno le decía, no, cuando ese viejo dicho, ustedes han escuchado el que dice zapatero a su zapato. Ajá, ¿y quién dice que el zapatero no puede vender unos dulcitos? ¿Quién dice que el zapatero no puede también ser zapatero y panadero y peluquero y también puede ser el jefe de un centro de producción de trabajadores? Nosotros nos enseñan a ser hiperdependientes y reproductores de los viejos modelos. Por eso es importante, les propongo que la próxima semana ustedes se ponen de acuerdo y hacen ese foro, un taller de formación y capacitación de nuestros
CPT. Vamos a escuchar a José Gregorio y por allí vi a Johnny Peña, vi a los compatriotas del teleférico. Quisiera escucharlos a todos ustedes. Adelante, José Gregorio, con el planteamiento que tú nos traes. Sí, buenas tardes, Jason. Un saludo a todos los compañeros que en esta tarde pues comparten en todo este importante tema de los trabajadores, ¿no? Sí, comentaba hace un rato la importancia de poder observar las condiciones que viene presentándose con la aparición del COVID-19 en la implementación del teletrabajo, ¿no? Y es que nos cambia, Jason, toda la estructura tradicional de trabajo, incluso todo lo que tiene que ver con las estructuras propias de costos hacia la producción de bienes y servicios, ¿no? Estamos hablando de empresas sin oficinas, sin edificios, sin instalaciones físicas, sin una cantidad de inmuebles necesarios para la producción. Pero todo esto, de una u otra forma, pasa a ser parte de las responsabilidades del trabajador, porque entonces el trabajador desde su casa debe procurarse él solo todas esas condiciones para generar estas actividades. Y allí el empresario, el empleador, el dueño de la empresa debe asumir también una responsabilidad. No es solamente mantener la tarea hacia el desempeño del trabajador, sino también acompañar las condiciones desde la propia alfabetización digital, pasando por las condiciones técnicas que el trabajador debe tener desde su hogar, y que para eso Venezuela cuenta con una serie de leyes asociadas pues a la protección y a la salud laboral de los trabajadores. Entonces creo que es muy importante para nuestros candidatos también observar desde esa perspectiva aquellos elementos que pudieran ser sujeto de propuestas de extensión o modificación de leyes o creación de nuevas leyes que garanticen que el teletrabajo no se convierta en un trabajo más esclavizante que el trabajo tradicional presencial, sino que por el contrario, sea un trabajo que contribuya a hacer factible el concepto de trabajo liberador y digno que establece nuestra ley orgánica del trabajo. Yo quiero referirme brevemente a un par de cosas que tú mencionabas, Jason, y el profesor Pedro también, que son muy importantes. Tiene que ver con la labor del trabajador y el papel del conocimiento más allá del oficio, más allá de la actividad técnica puntual, sino que el trabajador pueda trascender su participación dentro de la empresa hacia todo lo que tiene que ver con la labor de la gestión, hacia aspectos estratégicos de empresa que generalmente han estado restringidos solamente a cierto grupo superior o de condición accionista dentro de la empresa, ¿no? Me estoy refiriendo sobre todo al manejo de la planificación estratégica, al manejo de todo lo que tiene que ver con la tecnología, con el estudio de mercados, con el análisis financiero. Nuestros trabajadores pueden hacerlo. Creo que se le cayó la conexión a José Gregorio. No fue la mía, fue la... Vamos a ver. Creo que fue la conexión de José Gregorio que se cayó. Está bien interesante también. Bueno, de eso vamos a hablar, profe. Vamos a incorporarnos en esa importante misión. Quiero saludar a los compañeros trabajadores del Estadio Metropolitano. William, tremendo trabajo. Ya es definitivo, ¿no? Definitivo el juego de Venezuela. La selección nacional escogió Mérida como sede para su juego clasificatorio al Mundial. ¿Por qué sería? Por el esfuerzo de la clase trabajadora, de esos hombres y mujeres que tenemos ahí en el Estadio Metropolitano. Gracias, hermano, en nombre de todo el pueblo. Lástima que no podemos ir al estadio a ver adentro el partido, pero sin duda alguna nos llena de orgullo saber ese trabajo inmenso, ese esfuerzo que ustedes hicieron. Un saludo, William, de la clase trabajadora del Estadio Metropolitano de Mérida. Sí, gracias, Jason. ¿Me escuchan? Adelante, sí, señor. Bueno, sí, aquí estamos justamente en el Estadio Metropolitano afinando algunos detalles, sobre todo lo que conlleva los PCR, que es importante ya definir las personas que se la van a hacer, porque próximamente en estos días, debido a los plazos que da la Conmebol, deben hacérselas. Entonces es importante definir las personas y la cantidad con los compañeros de salud, la compañera Moraima, que está haciendo un excelente trabajo, igual el compañero Denis. Y bueno, todos ellos, pues por supuesto, son trabajadores. A la hora de tú ver la organización
y el complemento de este importante evento, todos son trabajadores de las diferentes instituciones, la policía, una extraordinaria labor, una extraordinaria organización ejecuta estos importantes organismos, al igual que los mismos trabajadores del complejo 5 Águila y Metropolitano, que desde ahorita, bueno, hasta el fin de las competencias han venido trabajando, y gracias al mantenimiento que ellos han venido haciendo es que han permanecido este estadio en óptimas condiciones. Tú lo has dicho, ahorita es a puerta cerrada, pero si nosotros volvemos a ser sede, Dios mediante, por esta importante organización que hemos venido teniendo, pues en noviembre volveremos, Dios mediante, contra Chile a ser sede, y que es importante, se está hablando de habilitar un 30% de las personas, depende del contagio que haya en la zona. Entonces posiblemente en noviembre, si todo pasa y los casos disminuyen, pues hasta puede entrar un 30% del público en nuestras instalaciones. Entonces hay que estar muy pendientes, cuidarnos cuando es tiempo de cuarentena, resguardarnos, para nosotros pues ir teniendo esos bajitos números y poder nosotros pues tener más números aquí dentro de nuestros estadios. Entonces aquí estamos, hermanos, tú sabes, en pie de lucha y esperando de que todo salga bien en el nombre de Dios. Gracias, William. Yo quisiera, bueno, Johnny Peña está también conectado, y quisiera escuchar a alguien de los equipos del Trole, por favor. Como hay varias personas, está Mariel, está Joan, he visto varios que están conectados para saber con quién del equipo del Trole. Vamos a hacer contacto, por favor, para que le habiliten el micrófono. Vamos a escuchar al compatriota Johnny Peña y luego a los compatriotas trabajadores del Trolebús. Adelante, camarada Johnny, del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo. Adelante. Sí, buenas tardes, camarada. ¿Me escucha? Sí, te escucho. ¿Me escucha, camarada? Okay, adelante. Camarada Jason. Bueno, desde acá, desde el ministerio, bueno, como muy bien lo dijo la camarada Rosa, un equipo donde ahorita estamos en el plan de expansión de los consejos productivos de trabajadores, CPT. Al momento contamos con 78 CPT. De los 78 CPT tenemos 135 combatientes mujeres que son parte de los consejos productivos y 236 hombres. La mujer, como siempre, allí, adelante, participando, luchando, es esencial de esta batalla, camarada. Y como muy bien lo sabes, tenemos de los 70, 24 de instituciones públicas y 54 de instituciones privadas que están produciendo en este momento, están trabajando. La idea que dio con el profesor Grima, ese profesor científico, es muy buena, reunirnos, buscar que él participe, le dé una inducción a los voceros y voceras, que se comprometan más, que tengan más sentido de pertenencia en su entidad de trabajo. Y la idea que usted dio sobre producir en las entidades, hay estados que ya lo están haciendo. Ejemplo, en PDVSA hay campos productivos que los voceros y voceras de CPT están sembrando en el sur. En Bolívar, las empresas básicas, aparte de que tienen su consejo productivo de trabajadores, están haciendo otras funciones, sembrando, produciendo otras herramientas y distribuyéndoselas a los otros CPT. Muy buena tu idea. Ojalá contemos con tu apoyo y arranquemos acá en el Estado Mérida con esta grandiosa idea, camarada. Excelente, cuente con todo nuestro apoyo. Vamos a seguir impulsando a la clase trabajadora. Rosa, por favor, ayúdanos a articular eso. En el chat me dice la compatriota presente los trabajadores de Tromerca, Mariel González. Adelante, Mariel, vamos a habilitarle el micrófono para que ella misma le dé el mensaje a la clase trabajadora. Y veo por allí también a los compatriotas trabajadores de Cantebé, a ver si también nos dan un saludo a esa clase trabajadora. Adelante, compatriota, Tromerca, presente. Mariel. Sí, buenas tardes para todos ustedes. Adelante, te escuchamos. ¿Se escucha? Perfecto.
Ah, perfecto. Bueno, estamos complacidos de poder formar parte de este grandioso equipo que está dando día a día la batalla y además de poder dar las ideas y los aportes que como trabajadores y trabajadoras del sector público podemos sumar para que todas las cosas avancen y se den tal cual como deseamos. Porque como decía nuestro presidente, nuestro amado presidente Hugo Chávez Frías, siempre tenemos que buscar el bienestar de nuestro pueblo, de quienes nos acompañan en esta lucha y de aquellas personas que de alguna manera aportan y suman para que siempre las personas estén bien. Una felicidad social que sea plena, que sea máxima. Y esto lo logramos solamente aportando desde cada uno de nuestros sitios de trabajo. Si todos damos lo mejor de nosotros en donde estamos, seguro estamos que vamos a consolidar cada una de esas ideas y esas batallas para poder lograr lo que efectivamente necesitamos tener, un pueblo completamente feliz. Desde el Trolebús de Mérida, todos los trabajadores y las trabajadoras estamos desplegados para dar el mejor de los servicios en el sistema de transporte, tanto en el trolebús como en la línea Trolcable. Recuerden que somos un sector estratégico y que constantemente estamos en la batalla. Y estamos completamente convencidos de que el 6 de diciembre vamos a vencer, porque con nuestros trabajos y con nuestros aportes estamos demostrando al pueblo merideño y al pueblo de Venezuela que nosotros podemos y que estamos en la necesidad de cumplir a cada una de esas personas que confían. Tenemos un sinfín de propuestas, entre esas, como hemos estado hablando en este foro, tomar en consideración los aportes que desde diferentes ámbitos se pueden sumar dentro de cada una de las instituciones, porque sin embargo, tomando en consideración cada una de las misiones de las instituciones del Estado, también tenemos muchas cosas que más aportar en otros ámbitos, en otras áreas. Desde el Trolebús de Mérida, por ejemplo, hemos tomado la iniciativa de realizar siembras en la zona del Trolcable, que no son un secreto, todo el mundo cuando baja por esas hermosas cabinas, en algunas oportunidades han tenido la dicha de ver estas lindas siembras que están allí. Además, tenemos un centro que atiende de niños de la zona de San Jacinto y de zonas aledañas, en donde tratamos de darle la mayor atención, la más positiva, la más bonita y el realce a los valores de nuestro Estado. Tenemos también otro tipo de proyectos con la capacitación de los trabajadores, en donde hemos fortalecido el aporte de los mismos trabajadores con cursos de corte y costura, por ejemplo. Un curso que empezó en momentos antes de la cuarentena y pues lamentablemente no hemos podido terminar. Pero sí existen unos trabajadores dispuestos a aprender y a colaborar. Los tapabocas, inclusive, han sido elaborados por trabajadores de nuestra empresa, sin tomar o sin dejar a un lado los que han sido donados por algunas instituciones. Bueno, entonces hemos tratado de aportar desde todos los medios y estamos dispuestos a seguir colaborando tanto en ideas como en hechos, para que las cosas sean siempre positivas y siempre al avance de nuestro pueblo merideño. Muchas gracias por el pacto. Gracias, mi querida compatriota. Bueno, yo quiero públicamente darle así un aplauso a mis queridos hermanos trabajadores de Tromerca, del Trolcable, porque mientras hay unos sanguijuelas atacando a nuestro pueblo, revendiendo el combustible, usurpando la función de transporte público, no prestándola, sino usurpándola, los trabajadores de Tromerca han estado mañana, tarde y noche trabajando por nuestro pueblo. Usted ve un bus en la madrugada, usted ve un bus en la tarde, en todos lados, y a veces hasta se ponen bravos porque el bus va repleto en medio del COVID. Pero ¿quiénes son los que han estado atendiendo al pueblo? Tromerca. A veces le caen a palo a los trabajadores de Tromerca, cuando son los únicos que verdaderamente están ayudando y acompañando al resto de la clase trabajadora para desplazarse de sus hogares a su lugar de trabajo y desde sus entidades de trabajo hasta sus hogares. De verdad, nuestro reconocimiento a todo ese equipo de Tromerca, a nuestro hermano Eduardo Rojas y a todos y todas por ese trabajo. Veo que está conectado Luis Humberto Morero también, de la Procuraduría. Saludos, compatriotas. Un abrazo para ustedes. El compatriota Carlos Peroso también está conectado
con nosotros, este tema de la clase trabajadora tiene que ser organizado, mis compañeros, compañeras, en un comando, porque así como ustedes vienen constituyendo los CPT y los CPT en entidades privadas y en entidades públicas, creo que tenemos que dar nosotros el salto al fortalecimiento de las capacidades productivas. Y yo les propongo a todos los que quieran que no tengan espacios de producción, por ejemplo, podemos firmar convenios, Pedro, como el convenio que ustedes hicieron con los compañeros de Agropatria. Podemos firmar convenios con Corpo Mérida, con Corpo Andes. Corpo Andes tiene varias fincas con tierras semiproductivas. Bueno, hagámoslas 100% productivas, por ejemplo. Pero no es solamente producir, y que tenemos que quitarnos el concepto de producir, dejarnos la idea de que producir es solamente sembrar. También producir son las textileras, los que han estado produciendo uniformes escolares para los chamos, las textileras que han estado produciendo nuestros tapabocas, los trajes especiales para el sector salud. También producir son los que han estado generando piezas, partes y repuestos automotores. También producir es lo que han estado haciendo los compañeros de Senditel, que son los que han estado generando herramientas tecnológicas y plataformas tecnológicas para que las estén utilizando diversas instituciones. Hay muchísimas herramientas para el trabajo liberador que nosotros podemos desarrollar. Así que yo les quiero pedir que a partir de ahora conformemos el comando de campaña y el comando por la defensa de los derechos de los trabajadores en Mérida, para que toda la clase trabajadora esté involucrada y llevemos propuestas a la Asamblea Nacional. Y el día que entremos, que ese va a ser pronto, el 6 de diciembre vamos a entrar defendiendo y protegiendo a la clase trabajadora. Vamos a entrar con el cuadro del comandante Chávez, con el cuadro de nuestro libertador Simón Bolívar, así con ese cuadro gigantesco. Es importante que nosotros también entremos a la Asamblea Nacional con las banderas de lucha de la clase trabajadora. Y no pueden pasar 5 años en esa Asamblea Nacional sin que se discutan y se constituyan oficialmente por ley los elementos que caractericen a los CPT, que les den figura jurídica, que les den respaldo, que les den un asidero real, que terminen de profundizar los reglamentos de la ley del trabajo. Son muchas tareas, hermanos, y necesitamos de su apoyo. Vamos a escuchar al compatriota Jorge García en nombre de los trabajadores de CAN TV. Adelante, Jorge. El micrófono, Jorge. El micrófono. Por favor, activen el micrófono. Adelante, Jorge. Buenas tardes, compañeras, compañeros, camaradas. De parte de nuestra empresa, vayan nuestros saludos a todas y todos. Esos hombres y mujeres que día a día están luchando para mantener arriba un servicio tan importante como es la telecomunicaciones. Muy buena esta jornada. Hay unos puntos que resalto de las intervenciones de los compañeros que tienen que ver con la conciencia de clase. Sí, como bien lo explicaba el camarada Jason, nosotros venimos de una clase trabajadora, venimos hijos e hijas de obreros y que en un momento determinado estamos cumpliendo una responsabilidad de dirección dentro de algunos espacios. Sin embargo, pues es importante todos aquellos compañeros que tienen larga experiencia en la lucha de los trabajadores. Desde CAN TV está abierta las puertas para profundizar ese tema de conciencia de clase, porque siento que hay algunas personas, bueno, que se distancian y no están con la realidad o no tienen conciencia del proceso importante que están realizando. En el caso de las telecomunicaciones, no es solamente reparar una avería, no es solamente reconectar una fibra, que también hemos sido objeto constantemente, donde nos sabotean, donde nos cortan la fibra en espacios despoblados, y a las 2, 3 de la mañana nuestros trabajadores salen allí a hacer ese trabajo, a reconectar esa fibra, pero que esa conexión va a un hospital, va a una clínica, va a un centro educativo, va para nuestros hogares para que las personas reciban la educación. Entonces es importante allí que nuestros trabajadores tengan la conciencia de lo que implica
su trabajo día a día. Además de eso, esa forma de integrar todo el trabajo que se está haciendo, que todas y cada uno que estemos en distintos departamentos, pues conozcamos qué es lo que hace operaciones, qué es lo que hace energía, qué es lo que la hace la parte comercial, porque bueno, es fundamental y más en estos tiempos que nosotros nos va a corresponder continuar con la lucha y la defensa de nuestra patria. Las telecomunicaciones son sumamente importantes. Allí hay que profundizar el trabajo organizativo de los trabajadores. Allí tenemos una masa de más de 300 trabajadores activos que, bueno, que necesitamos, y eso, por eso le pido el apoyo a los compañeros y compañeras que tienen mayor pericia en el tema laboral, pues entrar a esta importante empresa estratégica para profundizar el tema de la conciencia de clase y que nosotros pues podamos contar con unos trabajadores que estén rodilla en tierra defendiendo nuestra revolución y nuestro país. Bueno, yo te agradezco, Jorge. Tenemos mucha tarea por hacer. Saludamos a los que están conectados en otras plataformas también, en Instagram, Carlos Peroso, saludando, Manuel Iliarte, Gómez Gamboa, saludos. José Castellano dice, ya los CPT tienen rango presidencial gracias al camarada Nicolás Maduro. Alfonso Manganelli dice, me anoto en esa, compadre. Voy para ser parte del comando de los trabajadores, de parte del Poder Judicial de Mérida. Marilín Alvarado, saludos. Carlos Acosta, saludos. Rodolfo Vivas dice, el impulsar los CPT de la administración pública para que desde su núcleo familiar también tengan emprendimientos productivos como una vía de remuneración y el trabajo al servicio del Estado. Hernán Crespo dice, saludos hermano, este esfuerzo de comunicación debería aterrizar en sumar todos los esfuerzos, por ejemplo, la construcción del ecosistema de la usabilidad del petro vinculado con los resultados. Bueno, son parte de los comentarios, de los mensajes que envían de alguna de las plataformas. Yo tengo que culminar porque debo cumplir otras tareas. Todavía estamos en comando de campaña, pendientes con las convocatorias del partido para las jornadas de simulacro, el simulacro interno del partido, el simulacro con el CNE. Todas esas son tareas en las que también tenemos que acompañarnos, porque no puede ser la tarea solo panfletar y decir, vamos a rescatar la asamblea, pero el día que hay que salir a buscar los votos, no salimos. Vamos a producir, pero el día que hay que ponerse el instrumento, el pico, la pala en las manos, ese día no estamos. El día que hay que buscar la semilla, no aparecemos. El día que hay que empalmar los cables, no aparecemos. Todo tiene que tener una consecuencia. Hoy estamos hablando de lo que vamos a hacer y tenemos que pasar a la fase ejecutiva de lo que vamos a hacer. Por eso me apasiona el tema de la clase trabajadora, porque no hemos hablado de las injusticias de los patronos, de las persecuciones que ha habido contra la clase trabajadora. No hemos hablado de la clase trabajadora parasitaria que se excusa bajo una figura para cometer actos ilícitos, o al contrario, de los patronos que persiguen a los trabajadores para sacarlos de la posibilidad de organizarse. En fin, hay mucha tela que cortar, hay mucho trabajo por hacer. Yo le pido, Rosa, por favor, convoca por lo menos en una semana, 10 días, la nueva fase de discusión para aterrizar con más propuestas. Aquí hay mucha gente más que debería estar también involucrada con nosotros. Yo quisiera escuchar a los trabajadores de la Parmalat, de la Indulac, que están en las empresas lácteas de Mérida, a los trabajadores de las empresas queseras. Yo quisiera escuchar también a los trabajadores del sector salud. Yo quisiera ir escuchando también las quejas. Nosotros no estamos aquí, estamos poniendo un parche en los ojos, que aquí todo está bonito, estamos viviendo en una burbuja. Aquí hay problemas, problemas que juntos podemos resolver, porque juntos vamos a luchar por conquistar la Asamblea Nacional y recuperar lo que un día le arrebataron a los trabajadores, que es el espacio de sus reivindicaciones. Yo los saludo, los abrazo, los invito para la reunión del día de mañana. Ustedes saben, disciplinadamente, todos los días a las 3 de la tarde. Convoquen, que la jornada de mañana también va a estar bonita. Mañana vamos a ponerle un poquito de sabor, un poquito de cultura a este encuentro.
La revolución no puede ser revolución si no lleva la cultura con ella. Así que nos vemos mañana. Un abrazo y hasta la victoria siempre.